silencio, escucho tu voz que me llama. Ven a mí, en el misterio, eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios imposible, ven a su obra aquí, Dios imposible, ven a su obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy al incierto, a donde tú estás. Pasos en agua, doy en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas. Amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios imposible, ven a su obra aquí, Dios imposible, ven a su obra en mí. Mueves montañas de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti, Dios imposible, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios imposible, ven a su obra aquí, Dios imposible, ven a su obra en mí, Dios imposible, ven a su obra en mí. Buenos días, en esta mañana es un placer nuevamente poder estar delante de estos micrófonos en los espacios de Imagen y Política que nos concede el privilegio de poder meditar un poco en la palabra del Señor en esta mañana, después de habernos enterado de los aconteceres sociales, políticos, económicos de nuestra ciudad y de nuestro estado. Pues hoy en este espacio vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Gracias a Imagen y Política y también a Pepe Arana que nos conduce en la parte técnica en el programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y nuevamente bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar con nosotros cada sábado y poder cambiar un poco de opiniones acerca de la palabra de Dios y escuchar el consejo de su palabra.
En esta mañana yo quiero traer nuevamente a colación una carta que se encuentra en la palabra de Dios que escribe el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores, a un joven en aquel entonces llamado Timoteo, un joven que había sido criado y enseñado la palabra de Dios por su madre y por su abuela, que recibió pues los primeros consejos de la palabra del Señor. En la carta segunda de Timoteo que Pablo le escribe a este joven, un pastor, en el capítulo 4 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, dice la palabra, que instes a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y a los cuentos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De los versos 6 al 8 es donde yo quiero detenerme un poco para hablar de alguien que entregó su vida al Señor, de este hombre llamado Pablo. Dice verso 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta porción que está escribiendo, en esta carta que es de 4 capítulos, Pablo, dirigiéndose a Timoteo, él escribe desde la cárcel y le empieza a decir, yo quiero que tú seas un buen muchacho, que seas un buen hombre, un buen hijo de Dios, que prediques siempre, que conmines a los hermanos, que conmines a los jóvenes a seguir pues la sana doctrina. Y cuando tú lo hagas, dice, ejecuta esta acción con paciencia y sana doctrina, por supuesto. Y le previene de algo que siempre está, pues que siempre ha sucedido, porque dice él, porque vendrán tiempos cuando la sana doctrina no se va a predicar y cuando vendrán hombres con sus propias ideas, con sus propias ideologías, y se van a amontonar las gentes para escuchar a estos maestros que traerán una doctrina diferente a la doctrina que se te ha enseñado y a la que yo también por la cual te he conducido. Y esta doctrina obviamente era la doctrina cristiana, aquella pegada a todos los preceptos que Jesucristo había dejado a su iglesia antes de partir. Dice, porque se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a cosas que, pues sin sentido, hablando desde el punto de vista doctrina y desde el punto de vista cristiano. Y le dice, mira, tú, pues, sé sobrio, una persona que pueda conducirse
bien. Y ante todo dice, soporta las aflicciones. Esto es muy importante para lo que más adelante Pablo escribe del verso 6 al 8. Soporta las aflicciones, hace el trabajo de evangelista y sobre todo cumple tu ministerio. Así está el contexto cuando Pablo está dirigiendo a este muchacho. Ya Pablo era un hombre de edad, ya aparte de avanzada edad, era un hombre que estaba que fue perseguido por su creencia y que fue llevado a la cárcel y que pronto iba a ser sacrificado, lo iban a matar pues. El verso 6 es aquí donde yo me quiero detener, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Una de las consecuencias que Pablo iba a tener en su vida era justamente el ser perseguido y el que por esa fe, como muchas personas han muerto por ideologías, hay personas que han muerto por situaciones muy de hombres, gente que ha tratado de imponer ciertas políticas, ciertos cambios y que se mueren, como decimos nosotros los mexicanos, en la raya, confiando en que, o luchando por esos ideales. Pablo también, a esas alturas de su vida, cuando escribe la carta a Timoteo y otras, está justamente ya en la última parte de su vida, encarcelado, tratando de dejar de escribir lo más que pueda los consejos más apropiados para todo cristiano, que obviamente transmitido a través de aquellas personas que habían sido sus compañeros de batalla de Pablo. Y entonces dice, yo quiero que sepas, Timoteo, que estoy en la cárcel, estoy preso, pues preso en el Señor. Muchas veces Pablo decía, yo Pablo, siervo y apóstol del Señor, preso o prisionero por amor a Jesús o a Jesucristo. Y aquí ya pues Pablo, sintiendo que ya eran sus últimos tiempos, sus últimos instantes o días de vida, empieza a escribir y empieza a aconsejar. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Bueno, todo lo que le escribe atrás en los versos del 1 al 5, 6, está, como decimos, predicándole con el ejemplo. Y es aquí donde yo me quiero detener un poco, en que nosotros los cristianos tenemos que llegar a triunfantes a la meta. Esa meta que todo cristiano debe tener, puestos las miras en Jesús y puestos la mira en esa última parte a donde nosotros queremos llegar, que es a la vida eterna, viviendo con Jesucristo y viviendo con Dios. Esa es la última. Así que, de tal manera que nosotros debemos de esforzarnos por llegar de manera triunfales a la meta. Muchas veces esa llegada a la meta puede ser a veces muy tranquila. Nosotros hemos visto los corredores, ¿no? Los corredores de maratones, los corredores de velocidad, que tienen una preparación increíble, una alimentación muy, muy buena y muy hermosa. Todos ellos se preparan con el único fin de poder llegar a una justa olímpica, a una justa nacional o a una justa internacional, como dice, comprometidos ellos mismos con sí mismos, comprometidos con su país, por hacer, no solamente por hacer un papel digno, sino por llevar a su país a ese podium donde puedan levantar su bandera del país y que pueda estar ondeando orgullosamente la bandera de su país.
en esta misma, en este símil, el cristiano debe de buscar llegar, concluir, finalizar esa carrera que está puesta por delante. Hay una canción que no quiero, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que dicen, la idea es, hay que saber llegar. A veces llegamos, hay corredores que llegan, hemos visto en la televisión, hemos sido testigos a través de la historia que hay corredores que llegan a la meta desfalleciéndose, muriéndose. Pero también hay corredores que llegan muy tranquilos a ese punto, a esa línea que les indica que ya concluyeron la meta. En esta carrera no se trata de llegar primero, pero sí se trata de llegar. Y como dijera el poeta del pueblo, José Alfredo de Jiménez, hay que saber llegar. Y hay quienes se preparan así, de esa manera, para concluir esa carrera y sentirse felices. Hay quienes llegan en el último lugar, pero el llegar, el terminar la carrera, se sienten orgullosos de sí mismos. Es más, la misma familia dice, corriste 42 kilómetros el maratón, no sé cuántos kilómetros es, arriba de 40 kilómetros, es una carrera extenuante, y para lo cual hay que prepararse con muchísima anticipación, hay que alimentarse, hay que cuidar los no desvelos, no consumir alimentos que puedan generar pues obesidad, que puedan generar desgaste más allá de lo que no debemos. Y entonces la gente se prepara y dice, yo voy a correr la maratón en la Ciudad de México o la maratón de Nueva York, no sé dónde más hacen esas carreras, y no importa el lugar que llegue, no importa si llego de los 1000 corredores, yo soy el 999 o el 1000, pero lo que yo quiero es llegar. Y quieren generar en sí mismos una satisfacción a su propia persona, es decir, sí pude concluir la carrera. Y quizás durante el trayecto le generaron dolores musculares, calambres, demasiada sed, se tenían que hidratar, algunos quizás comer algunos pedazos de chocolate para devolver esa energía nuevamente a su cuerpo. No lo sé, yo no conozco mucho de esto, pero sé que esos instructores que enseñan a las carreras les enseñan muchísimas cosas que muchos de nosotros no sabemos, todo ese gran sacrificio que tienen que llevar a cabo para correr esa carrera. La carrera cristiana es similar. La carrera cristiana es justamente eso. Se trata de tener aguante, se trata de tener resistencia. Y dice Pablo, porque yo estoy para ser sacrificado. ¿Cuál es la razón de que Pablo fuera a ser sacrificado? Su fe. Esa fe que lo llevó a conducir, a predicar el evangelio más allá de las fronteras de su patria. Dice, he peleado la buena batalla. Esto es importante. He peleado la buena batalla. Él dice, para hacer una buena batalla, tenemos que igualmente prepararnos para soportar los embates que el enemigo me tira, los dardos que me avienta. Tengo que estar yo preparado, bien. Usted ha visto a los boxeadores, usted ha visto a los luchadores que pelean uno contra uno y que empiezan a golpearse. La idea es que obviamente el enemigo entre los boxeadores
el de enfrente pues te dé los menos golpes posibles. Obviamente ambos se preparan para golpear al contrincante, a su adversario, y poder derrotarlo. Y eso requiere una buena preparación, requiere, pues, entre menos te golpeen, significa de que tú estás bien preparado, que aprendiste a esquivar los golpes del enemigo, aprendiste incluso a moverte. Han visto los boxeadores cómo esquivan el movimiento de cintura, la cabeza. Todo eso requiere una buena preparación, porque su meta es obtener el cinturón que lo acredite como el campeón mundial de una categoría, de un peso, y que diga, este es el campeón. Y Pablo decía, yo pues me he preparado, he peleado la buena batalla. ¿Cuál era esa batalla? La palabra de Dios dice que no tenemos pues pelea contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. O sea, es decir, Pablo dice, tienes un enemigo muy fuerte que te va a estar atacando. Todos los cristianos, el pueblo, el Hijo de Dios, va a sufrir los embates del enemigo. El enemigo, Satanás, el diablo está vencido. Y no se quiere ir solo, te quiere llevar a ti, quiere llevar a todos, quiere hacer caer a los cristianos, quiere hacer caer a los hijos del Señor, golpearlos, lastimarlos. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. En ese pelear de la buena batalla vas a sufrir golpes, vas a sufrir algunos pues golpes de la vida, pero tienes que soportarlo. Los boxeadores cuando concluyen una pelea, hay algunos que terminan casi con los ojos cerrados, y después de concluir esa pelea, todo es sonrisas, todo es alegría. Lo golpearon demasiado, sí, casi lo dejaron el cuerpo muy dolido y sentido, pero ya después de ganar esa batalla y después de tener el cinturón, dice, valió la pena. Valió la pena. Y entonces Pablo dice, he peleado la buena batalla, y le está diciendo a Timoteo, tú también tienes que pelear esa buena batalla. Tienes que conservar siempre pues la convicción y la doctrina de que tú eres un hijo de Dios y que eres un cristiano. He peleado la buena batalla. Tienes que ser también transparente en esa batalla. Tienes que luchar con mucha... Por eso decía que la carrera muchas veces es de resistencia y es de velocidad. Y pelear la buena batalla requiere resistencia. Entre más años tengas tú como cristiano, entre más vas tienes que tener resistencia, pero también es verdad que vas aprendiendo a cómo hacer las cosas, porque vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo ese conocimiento y esa enseñanza que has tenido atrás de tu vida, te va enseñando a cómo sortear ciertas situaciones en tu vida como creyente y como hijo de Dios. Dice, tenemos que pelear la buena batalla. Y esa buena batalla la tienes que tener tomado de la mano del Señor. Nosotros solos no podremos seguir adelante si nos soltamos de la mano del Señor, de Jesucristo. Y tenemos que mantener esa línea de sostén, pues siempre estar aferrados a esa convicción. Y decíamos que Pablo decía, vendrán muchos pues y se van a apartar de la verdad, vendrán falsos maestros. ¿Quiénes se apartan de la verdad? Oyendo las fábulas de los falsos maestros, aquellos que no logran crecer y madurar. Aquellos que en los primeros embates de la vida que pueden tener como cristianos dicen, no, yo creo que no vale la pena, mejor ya no sigo este camino porque es muy difícil. Toda carrera, todo requiere un esfuerzo, todo en la vida.
Si yo quiero estudiar una carrera, quiero ser médico, horas y horas y horas y horas de estudio. Los médicos duermen pocas horas cuando están estudiando. Cuando entran a hacer sus prácticas de residencia, servicio social, de verdad que es una carrera muy sacrificada. Duermen 2, 3 horas y duermen donde pueden. Y como decimos coloquialmente, y a lo mejor, y quizás se duermen hasta parados, porque requiere mucho esfuerzo. Pero van adquiriendo esa capacitación y van enseñando a su cuerpo que tienen que estar de pie. El cristiano tiene que estar de pie, tiene que prepararse mucho, porque el objetivo es llegar a un punto, a una meta, en la cual tú puedas sentirte orgulloso de ti mismo. Tenemos que tener o pelear esa buena batalla con toda la fuerza. Pablo dice, he acabado la carrera. Cuando nosotros comenzamos algo, cuando nosotros, hay personas que ya que están bien convencidos de lo que van a hacer. Pero de repente hay muchachos que no se definen exactamente qué carrera. Por eso hay muchas personas que dejan 1 o 2 carreras y dicen, no, la primera no era la mía, la segunda tampoco, y esa tercera pues parece que sí. Y entonces requiere de que, aparte de estar preparados para pelear esa buena batalla, tenemos que saber exactamente qué queremos para concluir, llegar a la meta. No hay nada más satisfactorio y de orgullo para los padres que ver al hijo que concluye una carrera, la cual le va a servir al joven, a la señorita, al muchacho, porque eso le va a permitir a él, pues, tener una mejor vida. La verdad es que cuando nosotros estudiamos una profesión es que porque creemos de que con una carrera tendremos un mejor trabajo, más confort en casa y podemos obtener ciertas comodidades. Eso es verdad. Eso nos ha enseñado la experiencia de la vida, pero hay personas que por mucho que se esfuerzan, no logran encontrar un trabajo de acuerdo a lo que han estudiado. Pero bueno, son situaciones no aisladas, pero sí suele ocurrir. Pero comúnmente se estudia para poder tener una mejor vida. Cuando nos hemos convencido de que ya vamos a estudiar una carrera, así como Pablo dijo, él estaba convencido, dice, de su meta. Y hay una expresión que Pablo decía, dice, sed imitadores de mí, le decía a Timoteo, a Tito y a todos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo decía, nuestra mira, que yo quiero el punto, mi estatura, dice, que busquemos la estatura del varón perfecto. Por eso decía, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo, porque yo quiero ser como Jesucristo. Y Pablo tenía claramente la meta. Pablo tenía en su vida muy bien identificado hacia dónde tenía que ir. Y ese punto era ser una persona como Jesucristo. Decía, yo quiero ser como Jesucristo, yo quiero vivir como Jesucristo, porque el ser como Jesucristo me va a llevar a mí a una eternidad, a gobernar juntamente con Jesucristo. Y entonces, para llegar a eso, yo tengo que pelear una buena batalla y también terminar esa carrera. Y lo más importante, dice, he guardado la fe. Guardar la fe, pues, a Pablo le permitió pelear una buena batalla,
terminar la carrera. Porque Pablo sabía que conservar los preceptos cristianos, por eso decía él, yo si guardo la fe en los preceptos cristianos, me va a llevar al punto de estar y de ver a Jesucristo, ser igual que Jesucristo y vivir como Jesucristo. Él decía, yo voy a ser sacrificado, y literal, dice, me van a matar, pero ¿qué importa? Porque sé que mi doctrina cristiana me va a llevar en algún momento a la presencia de Dios. Era el alimento de Pablo, era lo que a diario vivía, era lo que diario estaba viviendo él, solamente con el único propósito de llegar a la parte final, a la meta. Pablo fue golpeado, fue perseguido, fue golpeado también, fue juzgado injustamente, pero después, aún con todo eso, Pablo no apartó nunca sus ojos del punto final de su meta personal que él tenía. He guardado la fe. La fe que Pablo tenía era justamente lo que lo estaba conduciendo a esa meta final. El alimento de Pablo era la fe. ¿Cuántas personas han abandonado la fe? Muchos. Muchas personas han dicho, me regreso. Algunos han ido caminando, han caído, se han levantado, vuelto a caer, se han vuelto a levantar. Y el Señor les ha ayudado siempre a levantarse, cuando la mira está puesta en aquel punto final. Y como cereza del pastel, de pelear la buena batalla, de guardar la fe y de terminar la carrera, Pablo concluye diciendo en el verso 8, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. En Grecia se hacían las carreras, los maratones. Esto de los maratones ya tiene mucho tiempo. No es de ahora, esto de correr. Por eso Pablo trae a la mente de Timoteo algo con que él pueda hacerle entender de cómo es la vida cristiana. Y él justamente le habla de una carrera, pues. Una carrera que requiere pelear y guardar la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. A los corredores, después, al que triunfaba, cuando el premio era una corona de laurel que se le ponía alrededor de su cabeza, se le llevaba en una charola de plata pero esa corona que recibían el ganador o los ganadores, pues era lo máximo, era ver al corredor en el podio recibiendo la corona y se lo ponían. Pablo le decía a Timoteo, fíjate, así como esos corredores que corren aquí en Atenas, así también el Señor juez justo, dice, el Señor juez justo en aquel día, dice, me va a dar una corona, la corona de justicia. Es decir, el Señor mismo me va a premiar
el Señor mismo me va a poner en ese lugar y me va a decir: Pablo, terminaste la carrera, te caíste, el calzado se te rompió, tus vestiduras se rasgaron, pero aún así peleaste la buena batalla, terminaste la carrera, mantuviste la fe en un solo punto, y entonces ahora, Pablo, ven, te voy a subir al podio y te voy a dar la corona de justicia. Es decir, un galardón que van a recibir, decía Pablo, pero no solamente yo, porque aquí no se premia únicamente el que va a llegar primero, porque el poeta decía, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y fíjense, y Pablo decía, pero no solo a mí, sino todos aquellos que aman su venida, es decir, todos aquellos que, como yo, decía Pablo, peleen la buena batalla, terminen la carrera y guarden la fe, Dios mismo los va a premiar. ¿Cómo será aquel evento en que va a ser premiado toda la iglesia? No lo sé, me imagino que va a ser un evento magnífico, un evento de algo precioso, no tengo idea. Ya ve que cuando en las Olimpiadas que se hacen cada 4 años y que las van cambiando de sedes, los maratonistas o todos los triunfadores en una especialidad, pero hablando de carrera, ¿no? La maratón es lo último que se hace, creo que es el cierre, o en muchos eventos ha sido el cierre, porque es espectacular ver a los corredores, porque decíamos, para hacer una carrera maratónica se requiere una preparación increíble, y muchos se quedan en el trayecto. Hace muchísimos años, bueno, aquí en México sucedió en 1968, a las 1000, como decimos, a las 1500 llegó un maratonista, ya por la noche. Y muchas veces esos corredores que llegan a lo último son los más aplaudidos, porque detrás de esa carrera hubo un hombre que mantuvo el orgullo y dijo: yo tengo que terminar mi carrera por mi país. Tengo que dejar en alto el nombre de mi país. Vean la maratón de 1968, ahí se van a dar cuenta cómo aquel corredor llegó. Ya creo que estaban apagando las luces del estadio cuando este hombre llegó 1000 horas después. Hablo en el sentido figurado, por supuesto. ¿Por qué? Otra corredora que se lastimó y ya estaba en el piso, ya no podía. Entonces otra corredora, en la carrera todos son contrincantes, todos contra todos. Yo le tengo que ganar a esto. Entonces una corredora viene y le levanta y le dice: vamos a terminar la meta juntas. Esos momentos son maravillosos. Son momentos en cuanto uno dice, valió la pena ver este maratón. Porque son ejemplos de vida. Porque son momentos inolvidables, lo cual hacen sublimes esas competencias. Y Pablo decía, pelea la buena batalla, termina la carrera, pero ante todo, guarda la fe. Porque un día el Señor, juez justo, dice, te va a dar la corona a ti, pero también a todos los que aman la venida del Señor. El cristiano tiene una carrera enfrente de sí, hay que pelear. No vas a pelear contra tu hermano, no vas a pelear contra
gente que cree en otra cosa. No. Dice, Pablo decía, tú conserva la doctrina. Y cree en eso. La doctrina cristiana. Tú crees en eso. Es lo que te va a dar. Dice, tú no discutas con nadie, tú predica. Le decía Pablo a Timoteo, tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, invita, convence con una sana doctrina de que todos podemos tener una meta que nos va a llevar a la presencia de Dios. Todo esto requiere esfuerzo, requiere mantener la fe. ¿Cuántas veces te vas a caer en el trayecto? Muchas, unos más que otros, pero tienes que llegar a la meta. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que te esfuerces. La vida cristiana no es fácil. Quien te diga o quien se burle de ti, que diga, no, hombre, eso de ser cristiano es muy fácil, no. Es de las carreras más extenuantes, emocionalmente, sobre todo. Porque requieres tener una convicción en tu vida que te va a exigir mucha resistencia. Así que el cristiano tiene que tener como punto final llegar a esa meta, comprometidos, sobre todo en tu propia persona, contigo mismo. Cree que puedes. Di, yo puedo concluir esta carrera que Dios me ha puesto delante de mí. Tienes que ser un triunfador. Tiene que ser un hombre, tiene que ser una mujer que diario tiene que levantarse con la convicción de que hoy tienes que continuar esa carrera. Porque nadie sabe, pues, cuándo nuestra vida dejará de ser. Y en tanto estemos en la tierra, siempre tengo que estar levantando con esa convicción de que mi meta y mi punto final es lo que me va a alimentar. Que tu sueño sea vivir para Cristo. Alguien por ahí escribió y dijo, de esas palabras que se encuentran en la internet, y decía, ya no le cuentes tus sueños a las personas, hazlo, esfuérzate por conseguir tu sueño. Si tu sueño como cristiano es pelear la buena batalla día con día, eres un hombre al que Dios le va a permitir y le va a ayudar a continuar esa carrera. Pelear esta buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe. Dios te bendiga. Dios te permita concluir esta meta que tenemos por delante. ¿Requiere de esfuerzo? Mucho esfuerzo. ¿Te vas a caer? Levántate. ¿Te caes 2 veces? 2 veces tienes que levantarte. Porque Dios nunca te va a dejar tirado y abandonado. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y ha sido un gusto y un placer estar nuevamente aquí en este espacio platicando con Dios, un programa hecho para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante.